En 2024, AMLO cerró su sexenio con una balanza fiscal deficitaria de 1.67 billones de pesos. En este análisis desglosamos los ingresos, el gasto público, el déficit fiscal, la deuda pública y el desempeño de Pemex para que veas dónde se fue el dinero. En 2019, los ingresos públicos se ubicaban en 5.38 billones de pesos. En 2020, 5.33 billones. En 2021, 5.96 billones. En 2022, 6.60 billones. En 2023, 7.03 billones. Y en 2024, estaba en 7.32 billones de pesos mexicanos. Durante el sexenio, se implementó una estrategia integral contra la evasión fiscal sin la creación de nuevos impuestos. Uno de los cambios institucionales más relevantes fue la prohibición constitucional de la condonación de impuestos, lo que limitó la posibilidad de eliminar deudas fiscales de manera discrecional. De forma complementaria, se reforzó la fiscalización mediante el Plan Maestro a grandes contribuyentes, enfocado en empresas con ingresos superiores a 1.500 millones de pesos anuales. En este marco, el Servicio de Administración Tributaria incrementó el número de auditorías y fortaleció la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar operaciones consideradas de alto riesgo fiscal. Como resultado, en 2023, la recaudación superó los 4.5 billones de pesos, lo que representó un crecimiento del 18.6%. Esto generó ingresos adicionales estimados entre 200 y 300 mil millones de pesos anuales, aunque el crecimiento también estuvo influido por factores macroeconómicos y nominales. No obstante, algunos casos relevantes, como los relacionados con Grupo Salinas y la empresa CEMSA, muestran la persistencia de disputas fiscales y desafíos en la aplicación de la política. En este contexto, la sostenibilidad de la estrategia depende de la continuidad institucional, la capacidad administrativa y la aplicación consistente del marco legal en el tiempo. En 2019, los ingresos tributarios eran el 89.61% de los ingresos públicos, mientras que los no tributarios eran del 10.39%. En 2020, el 85.83% de los ingresos venía del tributo, mientras que el 14.17% no venía de los impuestos. En 2021, el 90.25% de los ingresos eran tributarios y un 9.75% no lo eran. En 2022, el 91.77% de los ingresos venía de impuestos frente a los 8.23% que no venía de impuestos. En 2023, el 92.71% venía de impuestos, mientras que los ingresos no tributarios eran del 7.29%. Y para 2024, el 93.01% de los ingresos eran tributarios frente a un 6.99% que no lo era. En 2019, el 17.7% de los ingresos venía del petróleo, frente a un 82.3% que no venía de este. En 2020, la proporción de los ingresos petroleros se redujo a un 11.35%, frente a un 88.65% de los ingresos no petroleros. En 2021, esta proporción de los ingresos petroleros pasa al 19.4%, frente a el 80.6% de los ingresos no petroleros. En 2022, esta proporción aumenta pasando a 22.4% para los ingresos petroleros,
mientras que para los ingresos no petroleros bajó a 77.6%. En 2023, la proporción de los ingresos petroleros era del 15.3%, mientras que los ingresos no petroleros aumentaron un 84.7%. Y para 2024, los ingresos no petroleros eran del 87.2% de los ingresos, mientras que los ingresos petroleros eran del 12.8%. 2019, el gasto público se ubicaba alrededor de los 5.8 billones de pesos. En 2020 ascendió a 6 billones de pesos. En 2021, 6.75 billones. En 2022, 7.59 billones. En 2023, 8.16 billones. Y en 2024, 9.06 billones. Durante el sexenio, el gasto público priorizó el desarrollo social por encima de otras áreas. Dentro de este rubro, se concentró principalmente en 4 ejes: protección social, educación, salud y vivienda y servicios a la comunidad. En materia de desarrollo económico, los recursos se enfocaron en varios sectores estratégicos. Destacaron combustibles y energía, reflejando la apuesta por fortalecer a Pemex y la refinación nacional. También se priorizó el transporte, principalmente a través de proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Adicionalmente, se asignaron recursos al sector agropecuario, la silvicultura, la pesca y la caza, con el objetivo de reforzar la soberanía alimentaria. A esto se sumaron los asuntos económicos, comerciales y laborales, incluyendo programas de empleo y apoyo a pequeñas empresas. Finalmente, en el rubro de gastos del gobierno, se priorizaron la seguridad nacional, los asuntos financieros y hacendarios necesarios para mantener la operación fiscal, y la justicia, el orden público y la seguridad interior, como parte complementaria de la estrategia de seguridad nacional. En el 2019, el gasto corriente era de 2.64 billones de pesos. El gasto de inversión era de 739.4 mil millones de pesos y el gasto en pensiones y jubilaciones era de 876.7 mil millones de pesos. En el 2020, el gasto corriente ascendió a 2.74 billones de pesos. El gasto de inversión era de 769.4 mil millones de pesos y el gasto en pensiones y jubilaciones aumentó a 954 mil millones de pesos. En el 2021, el gasto corriente aumentó a 2.9 billones, el gasto de inversión 1.16 billones y las pensiones y jubilaciones a 1 billón de pesos. En el 2022, el gasto corriente creció a 3.2 billones, el gasto de inversión 1.25 billones de pesos y el gasto en pensiones y jubilaciones aumentó a 1.16 billones de pesos. En el 2023, el gasto corriente se volvió a ampliar a 3.4 billones, el gasto de inversión se redujo a 1.17 billones y el gasto en pensiones y jubilaciones aumentó a 1.3 billones de pesos. Y en el 2024, el gasto corriente se incrementó a 3.9 billones, el gasto de inversión 1.175 billones de pesos y las pensiones y jubilaciones se quedaron en 1.30 billones de pesos. Durante el sexenio, la austeridad republicana fue presentada como un eje central de la política fiscal. De acuerdo con cifras oficiales, esta estrategia habría generado ahorros
por alrededor de 300.000 millones de pesos, mediante la reducción de salarios ejecutivos, la eliminación de seguros privados y la cancelación de proyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Estos recursos se canalizaron a programas sociales, sin recurrir a la creación de nuevos impuestos. Sin embargo, la aplicación de la austeridad también tuvo costos operativos. Se registraron afectaciones en áreas como la ciberseguridad, la infraestructura y el funcionamiento de organismos autónomos. Instituciones como INEGI o Coneval enfrentaron recortes presupuestarios que limitaron su capacidad para evaluar programas públicos y realizar censos. De forma paradójica, el gasto público total aumentó entre 2019 y 2024, lo que ha llevado a cuestionar la profundidad real de los recortes asociados a la austeridad. Además, la falta de claridad sobre el uso final de los recursos ahorrados generó preocupaciones en torno a la transparencia y a posibles márgenes de discrecionalidad en su manejo. 2019, el déficit fiscal estaba ubicado en los 398.4 mil millones de pesos. En 2020 ascendió a los 645.4 mil millones de pesos. En 2021 volvió a ascender a los 766 mil millones de pesos. En 2022 vuelve a subir a los 952.7 mil millones de pesos. En 2023, el monto alcanzó la cifra de 1.07 billones de pesos y para 2024 el monto del déficit se ubicaba en los 1.67 billones de pesos. En 2019, el déficit fiscal representaba un 2.3% del Producto Interno Bruto. En 2020 y 2021 representaba un 3.8%, en 2022 y 2023 representaba un 4.3% y para 2024 representa un 5.7%. Para cubrir el creciente déficit fiscal, el gobierno diversificó sus fuentes de financiamiento. La estrategia principal consistió en la colocación de deuda interna en pesos, mediante bonos a tasa fija, con el objetivo de mantener control sobre los vencimientos y el riesgo cambiario. De manera complementaria, se implementó un reperfilamiento de la deuda, alargando los plazos para aliviar las presiones de pago en el corto plazo. En paralelo, se procedió a la liquidación de fideicomisos y fondos públicos con el fin de liberar recursos presupuestarios de uso directo. La reasignación del gasto, impulsada por la política de austeridad, permitió canalizar recursos hacia programas prioritarios y fue complementada con el fortalecimiento de la recaudación mediante medidas antievasión. Si bien estas acciones evitaron la creación de nuevos impuestos, también generaron debates sobre la sostenibilidad fiscal de largo plazo y su impacto en la capacidad institucional del Estado. Antes de empezar, es importante entender el concepto de la deuda bruta y la deuda neta. La deuda bruta es el total de todas las deudas que se tienen sin descontar nada. Y la deuda neta es la deuda bruta menos los activos líquidos. Para conocer toda esta sección de deuda pública, voy a usar la deuda neta porque permite conocer cuánto debe realmente el gobierno considerando los activos que tiene. En 2019, la deuda pública como porcentaje del PIB era de un 43.9%. En 2020, 49.9%. 2021, 48.9%. En 2022, 47.5%. En 2023, 46.8%. Y en 2024, 51.4%.
Entre 2019 y 2024, México mantuvo una proporción deuda-PIB inferior al promedio de Latinoamérica. En 2019, la diferencia fue de 1.4 puntos. En 2020 subió a 6.1 y en 2021 bajó a 3.9. En 2022 fue de 4.2 puntos y en 2023 alcanzó 8.2. Para 2024, la brecha se redujo a solo 1.2 puntos porcentuales. El promedio deuda-PIB de América Latina está actualizado hasta septiembre de 2024. México tiene una proporción menor que Argentina, Brasil, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Uruguay y El Salvador, pero supera a República Dominicana, Honduras, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú, Guatemala y Bolivia. México mantuvo inicialmente un superávit primario, pero a partir de 2021 comenzó a registrar déficits fiscales, principalmente como consecuencia de la pandemia y del incremento del gasto público. El Fondo Monetario Internacional reconoce que México cuenta con bases macroeconómicas sólidas y que su nivel de deuda es manejable, especialmente en comparación con otros países de América Latina. Sin embargo, el organismo advierte sobre la necesidad de ajustes fiscales para evitar riesgos en el mediano y largo plazo. Aunque la deuda pública mexicana se mantiene por debajo del promedio regional, su crecimiento acelerado desde 2021 ha comenzado a generar preocupaciones. La sostenibilidad fiscal futura dependerá de la capacidad del próximo gobierno para equilibrar el crecimiento del gasto social con una disciplina fiscal efectiva. Este desafío será aún mayor considerando las presiones demográficas y las necesidades de inversión en infraestructura que enfrentará el país en los próximos años. En 2019, México producía alrededor de 1.67 millones de barriles diarios. En 2020, 1.7 millones de barriles. En 2021, 1.75 millones. En 2022, 1.76 millones. En 2023, el número ascendió a 1.85 millones de barriles diarios. Y en 2024, el número alcanzó los 1.759 millones de barriles diarios. En 2019, las exportaciones petroleras habían llegado a los 25.9 mil millones de dólares, las importaciones 47.2 mil millones, lo que deja una balanza comercial petrolera con un déficit de 21.2 mil millones de dólares. En 2020, las exportaciones petroleras descendieron a 17.4 mil millones y las importaciones 31.4 mil millones, lo que deja un déficit en la balanza comercial petrolera de 13.99 mil millones de dólares. En 2021, las exportaciones petroleras ascendieron a los 28.9 mil millones de dólares y las importaciones petroleras alcanzaron los 53.8 mil millones, obteniendo otro déficit de 24.9 mil millones de dólares. En 2022, las exportaciones petroleras volvieron a ascender, pero esta vez a los 39.2 mil millones de dólares. También lo hicieron las importaciones, alcanzando un máximo de 74.1 mil millones de dólares, obteniendo por cuarta vez consecutiva déficit comercial petrolero de 34.9 mil millones de dólares. En 2023, las exportaciones cayeron a 33.2 mil millones de dólares y las importaciones 51.7 mil millones, reduciendo así el déficit comercial a 18.5 mil millones de dólares. Y para 2024, las exportaciones bajaron a 28.4 mil millones de dólares y las importaciones 38.4 mil millones,
dejando así un saldo comercial deficitario de $10.000 millones. 2019, la deuda de Pemex estaba ubicada en $105.2 mil millones. En 2020 subió a $113.2 mil millones. En 2021 bajó a $109 mil millones. En 2022, $107.7 mil millones. En 2023 bajó a $106.1 mil millones. Y en 2024 alcanzó los $97.6 mil millones. Durante el sexenio, Pemex realizó inversiones estratégicas por aproximadamente $170.59 mil millones. El enfoque principal fue la rehabilitación y expansión del Sistema Nacional de Refinación, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles importados. Estas inversiones incluyeron la adquisición de la refinería Deer Park en Estados Unidos y la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas. El objetivo operativo planteado fue alcanzar una operación de refinación cercana a 1.7 millones de barriles diarios. En paralelo, la deuda financiera de Pemex se redujo, pasando de 105.2 a $97.6 mil millones durante el periodo. Sin embargo, la empresa mantuvo una alta dependencia del presupuesto federal, requiriendo aportaciones superiores a $136 mil millones anuales únicamente para la amortización de deuda. Y persisten desafíos estructurales relevantes. Aproximadamente el 80% de la deuda está denominada en dólares, lo que expone a Pemex a riesgo cambiario. Además, la deuda de corto plazo aumentó, presionando la liquidez operativa. Finalmente, a pesar del volumen de inversión, Pemex reportó pérdidas netas en 2024, lo que refleja la persistencia de problemas financieros y operativos estructurales aún pendientes de resolver. Durante el sexenio, el precio del petróleo tuvo un comportamiento mixto. En 2020, el precio cayó de forma abrupta como consecuencia de la pandemia y la contracción de la demanda global. Posteriormente, el precio se recuperó gradualmente, cerrando el periodo con un aumento acumulado de aproximadamente 18%. En la mezcla mexicana, el precio pasó de 54 a casi $64 por barril. Sin embargo, este repunte no se tradujo en mayores ingresos fiscales para el gobierno federal. Los ingresos petroleros públicos cayeron alrededor de 27% en comparación con el sexenio anterior, a pesar de un entorno internacional de precios más favorables. Este resultado se explica por dos factores principales. Primero, Pemex retuvo una mayor proporción de la renta petrolera para financiar sus operaciones y proyectos. Segundo, el gobierno eliminó el impuesto especial a producción y servicios a combustibles y aplicó subsidios para evitar que las alzas internacionales se reflejaran en el precio de las gasolinas. El impacto neto fue negativo para las finanzas públicas federales, ya que se sacrificaron ingresos fiscales propios a cambio de estabilidad en los precios internos. Las finanzas públicas que vimos tienen impacto directo en la inflación y el tipo de cambio. En el video anterior analizamos la inflación y el peso frente al dólar durante AMLO y vas a ver cómo se conectan con el déficit que acabamos de revisar. Lo tienes aquí en la pantalla.